Buenos días, hermanos y hermanas. Busquen sus Biblias. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 6. 1 de Corintios 10, 6. Y vamos a leerlo todos en voz alta. 1 de Corintios 10, 6. Dice la palabra del Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Hace 3 semanas atrás comenzamos una serie llamada, dado por título, Pecados que enredan el pueblo de Dios. Y esta serie hemos estado y seguiremos estando haciendo, examinando diferentes pecados que cometieron el pueblo de Israel en el desierto, debido a su codicia a las cosas malas. Y estas cosas sirven como ejemplo, como amonestación para nosotros, como dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros como creyentes hoy en día, para que nosotros hoy en día, los cristianos, no codiciemos cosas malas como ellos en Israel codiciaron. El Señor entonces, a través del apóstol Pablo, sigue en el versículo 7 en adelante, examinando diferentes pecados. El primer pecado fue el ¿cuál? El pecado de la idolatría. Y nosotros aprendimos lo que es la idolatría. Es dejar de mirar a Dios y mirar a otra cosa como fuente de bendición o fuente de esperanza. Y aprendimos que ese camino hacia la idolatría es un camino lento y sutil, que tiene 2 pasos. Primero, destronar a Dios, y segundo, entronar al ídolo. ¿Dónde es Dios desentronado y dónde es el ídolo entronado? ¿En qué lugar? En el corazón. Y entonces aprendimos que nosotros comenzamos a destronar a Dios cuando primero ya no estamos en la presencia de Dios, ya no buscamos la presencia de Dios en nuestra vida. Segundo, cuando comenzamos a menospreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tercero, cuando llegamos al punto de que ya ignoramos lo que Dios ha dicho y dice. Y entonces el segundo paso es entronar a algo en lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces tomamos 2 semanas para estudiar lo que es la idolatría. La semana pasada pasamos al otro paso, o al otro pecado, que era la fornicación. Y entonces dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación es el segundo pecado, y nosotros la semana pasada, porque la palabra fornicación puede ser amplia, la semana pasada miramos específicamente, y le voy a decir algo, en la mayoría de los usos en la Biblia, la palabra fornicación se refiere a la intimidad sexual antes del matrimonio. La gran mayoría del uso de la palabra. Y entonces miramos ese contexto, esa forma de fornicación la semana pasada. Las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y nosotros vimos la semana pasada tres aspectos. El concepto de lo que es la fornicación, ya lo dije lo que era. Segundo, la condenación de la fornicación. ¿Por qué el Señor le importa la fornicación? Porque es un rechazo del diseño de Dios para la sexualidad del ser humano.
la sexualidad del ser humano, y presta mucha atención porque la cultura de nosotros dice lo contrario y enfatiza lo contrario. La sexualidad del ser humano es limitado al contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y es un regalo de Dios, es algo no de lo cual alguien debería tener vergüenza. Ese es un problema en el pueblo cristiano que tiene un concepto del sexo que es distorsionado y creen que es algo malo y le dan vergüenza aún en el matrimonio y traen esa carga dentro del matrimonio. No, es un regalo de Dios. Es la manera que Dios unió a Adán y Eva para traer entonces a la humanidad. Es un regalo, pero un regalo para ser ejercido dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, el sexo prematrimonial es condenado por Dios porque es un rechazo del matrimonio. Amén. Dios es en contra de la fornicación y del sexo prematrimonial de manera especial porque Dios está en favor del matrimonio. ¿Están conmigo? Y eso lo aprendimos la semana pasada. Y entonces vimos también las consecuencias y vimos que hay consecuencias físicas, emocionales y más importante, espirituales. No voy a entrar en todas las consecuencias porque esto es simplemente un resumen. Y doy, por si acaso, estos resúmenes, ¿se dice así? Ok. Doy estos resúmenes no porque quiero llenar el aire, sino que mucho pasa entre domingo y el siguiente domingo. Y entonces hay que refrescar las mentes y también en la repetición hay aprendizaje. Amén. Entonces, por eso con este tipo de series siempre doy un resumen de lo que hemos aprendido. Vamos a seguir con lo que es la fornicación, pero vamos a mirar otro aspecto hoy día. Y entonces, esta forma de fornicación realmente es un pecado que enreda mucho del pueblo de Dios y ha tenido muchas consecuencias para el pueblo de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios, sino la sociedad. Hoy día vamos a aprender acerca de la pornografía. La pornografía. Por eso no tenemos los muchachos más pequeños aquí, porque no necesitan escuchar de esto. Y consulté a alguien en la mañana para ver su opinión, porque debido al tema consideré aún aumentar la edad un poquito para que entonces quizás los muchachos de 11 o quizás 12 no estuvieran presentes. Pero ¿sabe qué? Hay muchos muchachos de 10, 11 años que están metidos en pornografía. La gran mayoría de los jóvenes comienzan a mirar pornografía con 11 años, según las estadísticas. 11 años. Entonces, luché con eso. Y entonces, gracias a Dios por la persona esta mañana que me recordó que no debería yo ser tan ingenuo. ¿Ok? Porque no quería hablar de algo y poner algo en la mente de los muchachos. Pero ¿sabe qué? Y a lo mejor ya está allí. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Y vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, que hay perdón en Cristo. Y que hay avivamiento en Cristo. Y que hay reconciliación en Cristo. Y pedimos, Señor, esta mañana que nos exhorta, nos amoneste, nos reprende, Señor, nos corrige, Señor, a través de su palabra en este tema tan importante, porque está infectando tantas mentes y corazones, no solamente a la juventud, sino en los adultos, Señor. También, Señor. Pedimos su bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5, 27 a 28, puede permanecer sentados. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, primero, como hicimos con la fornicación la semana pasada, vamos a ver el concepto, la condenación y las consecuencias. Entonces, el concepto de la pornografía.
¿qué es exactamente la palabra que significa pornografía? Viene de dos palabras en el griego, lección de griego para hoy día. Entonces la primera es porneia, y la semana pasada aprendimos la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual, en su concepto amplio. Y la segunda palabra es grafos, que significa una imagen o un dibujo. Entonces, pornografía, como fotografía, ¿cierto? Pornografía es una imagen, pero una imagen de inmoralidad sexual. Y entonces es el uso de imágenes, sean fotografías estáticos, por decir, o películas o algo así, para mostrar inmoralidad sexual. Entonces, el uso de la pornografía es el uso de alguien, de parte de alguien, el uso de imágenes sexuales para provocar y tratar de satisfacer deseos sexuales. Y quiero que nosotros entendamos muy bien. Muchos creen que la pornografía es algo que simplemente involucra una persona, el que está mirando o la que está mirando la pornografía. Pero la realidad del asunto es, y lo vamos a ver después, es que no hay simplemente una persona involucrada o impactada por el uso de pornografía. Aparte del usuario de la pornografía, también hay que considerar las personas involucradas en crear, en fabricar, en desarrollar las imágenes o la película pornográfica, y también las personas en la vida del usuario de la pornografía que van a ser impactados por el uso de la pornografía. ¿Está conmigo? Entonces, si hay un hombre casado que mira pornografía, no es simplemente una cuestión de una persona involucrada. Son las personas que están en la película y también son las personas en la familia del hombre casado. ¿Están conmigo? Entonces, hay que sacar este concepto de que no hay daño y no hay víctimas en el asunto de la pornografía. Hay mucho daño y muchas víctimas. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de lo que es pornografía. Ahora, la condenación de lo que es la pornografía. ¿Por qué el uso de la pornografía es algo digno de condenación de parte de Dios? ¿Qué aspecto de lo que es la pornografía es que hace la pornografía condenable de parte de Dios? ¿Por qué Dios le importa? O sea, si yo estoy simplemente, dice el ser humano, si estoy simplemente en la privacidad de mi casa, mirando en el internet, mirando fotos y películas, ¿por qué Dios le importa si estoy mirando fotos o películas? O sea, yo miro las noticias y Dios no le importa que miro las noticias. ¿Por qué Dios le importa que miro películas o fotos pornográficas? Hay 3 razones. Nathaniel, el primer 3 de hoy día. 3 razones. Primero, como dijimos antes, el mirar pornografía es una forma de fornicación digno de la misma condenación. O sea, Dios mira el mirar la pornografía la misma manera que Él mira a alguien que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. En ese caso, el adulterio. Dios lo mira igual. No hay diferencia para Dios, porque es fornicación al final de cuentas. ¿Están conmigo? Ok. Busquen sus Biblias, Mateo 15, 18 al 19. Mateo 15, de 18 al 19. Estos son los versículos acerca de la fornicación que miramos la semana pasada y es para recordarnos. Mateo 15, de 18 a 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, la fornicación contamina el ser humano. 1 Corintios 6:9, búsquelo por favor. 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces dice que ni los fornicarios heredarán, el reino de Dios. O sea, no son el que practica la fornicación, no es digno de recibir la vida eterna. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Muchos conocen este de memoria. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces son dignos del infierno. La fornicación es un pecado que hace al hombre digno del infierno. Entonces, vemos que la fornicación en sí es pecaminoso y abominable y condenable a los ojos de Dios. Ok, Dios no aprueba la fornicación, pero la pregunta es, ¿por qué consideramos la pornografía o el mirar la pornografía como una forma de fornicación? O sea, el mirar la pornografía no implica intimidad sexual entre un ser humano y otro ser humano. No hay un hecho, ¿cierto? Por decir, no hay un hecho sexual por sí. Entonces, ¿por qué el mirar una imagen es equivalado a cometer relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio con otra persona? ¿Por qué? Vamos a volver a nuestro texto que leímos antes, Mateo 5:28. Mateo 5:27 al 28. Y aquí es donde el Señor Jesucristo nos enseña que aún con la mirada y la intención ya es suficiente para que sea considerado como el hecho. Mateo 5:27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella con su corazón. Entonces dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este pasaje comienza con el Señor Jesucristo hablando acerca o haciendo referencia a uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es un hecho, un acto de inmoralidad sexual donde alguien en una pareja que se une en intimidad sexual es casado y el otro no es el esposo o esposa de esa persona casada. ¿Están conmigo? Entonces el adulterio aquí, en la forma que Jesucristo está hablando, involucra un hecho de alguna forma u otra, involucrando dos personas. Y entonces Jesús está aquí en este pasaje refutando la idea o la noción de que debemos hacerlo o tomarlo o interpretarlo muy literal. De manera especial,
Él mueve desde los hechos hacia las intenciones del corazón. Él dice en el versículo 28, pero yo os digo, ¿qué está haciendo él ahí? Está diciendo, yo estoy refutando y con mi autoridad estoy refutando lo que ustedes piensan acerca del mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, implica aquí mirar sin tocar. Amén. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está haciendo una declaración mayor, más grande, fundamentado en su propia autoridad. Y Él está magnificando e intensificando el significado del mandamiento, no cometerás adulterio. Diciendo, simplemente al mirar a una mujer y teniendo algún tipo de deseo sexual hacia ella, es suficiente para ser considerado como la comisión de un hecho de adulterio en el corazón. ¿Están conmigo? Simplemente con la mirada. ¿Qué es el mirar la pornografía? Una mirada con deseo sexual. Y es igual que fornicar y es igual que adulterar. Y esto fue un choque a la audiencia judía, porque los judíos siempre enfatizaban la interpretación literal de la regla, de la ley, para saber lo que era permisible y lo que se podía hacer para evitar la aplicación de la regla. Entre paréntesis, y no es un dicho fuera de lugar, pero por eso muchos judíos son abogados y son muy dados a ser abogados. ¿Por qué? Porque su religión enfatiza leer con mucho cuidado para ver qué se puede hacer y cómo se puede evitar la regla y cómo se puede dar la vuelta por la regla. Y eso es lo que un abogado hace. Amén. Hablo por experiencia. Somos enseñados a hacer eso, a discutir qué significa es o qué significa no y cosas así, para poder ver dónde se puede mover. Pero Jesús aquí, entonces, lo que Jesús dijo era un escándalo para los judíos. Y Jesús dice aquí que lo que el Señor regula, lo que el Señor legisla, no solamente es la conducta, sino también el deseo y la intención del corazón. Entonces, aplicando esto a la pornografía, en el pasaje Jesús está literalmente diciendo que al mirar y tener deseo sexual hacia una imagen, eso es adulterio y por entonces es fornicación y por entonces es pecado y por entonces es condenable. El mirar pornografía es un pecado sexual según las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y las mismas condenaciones que aplican a la fornicación aplican al mirar la pornografía porque es una forma de pecado sexual. Alguien que no es casado que mira pornografía está cometiendo fornicación, el sexo prematrimonial, simplemente con la mirada. Alguien que es casado que mira la pornografía está cometiendo adulterio porque está codiciando a alguien que no es su esposo o su esposa y está siendo desleal, infiel a su esposo o a su esposa. La cultura de nosotros enseña un mensaje muy contrario. Somos rodeados de imágenes de personas que están practicando, deleitando y exaltando el sexo ilícito. Vaya a Times Square, mire las pantallas, los anuncios en la televisión, las películas, los programas de la televisión. Y cuando digo televisión estoy hablando de los canales básicos,
el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 11. Si todavía son esos números. Ya no he tenido, no, en serio. Yo no he tenido un televisor en mi casa conectado a televisión, por decir, desde que yo me casé hace 20 años. Eso fue algo que yo decidí. Nosotros decidimos lo que va a entrar en nuestra casa. Desde que me casé era así. No, entonces, no sé si es todavía 2, 4, 5, 7, 9, 11, porque eso era de más de 20 años atrás. Porque ahora los canales de cable son como 3,423 y números increíbles. Yo no sé cómo alguien tiene cable hoy en día y sabe dónde ir. Es algo, en mi tiempo de 29 canales era lo máximo de cable que había. Pero anyway, estoy saliendo de la cosa. Pero aún en los programas, Modern Family, era un programa del Canal 7, creo que eran muy populares, y yo leía artículos, porque hay que estar al tanto de lo que está pasando. No quiero mirar, pero quiero leer para saber. Modern Family, yo no sé qué más, This Is Us quizás, no sé, nunca lo he visto, no sé qué está en eso. Pero estos programas, cosas, temas, cosas visuales, ya las palabras son malas que dicen, sin vergüenza que dicen ahora, sin pudor. Estamos rodeados. La música popular, sexualizado. Completamente sexualizado. Y no solamente americana, sino también la música hispana. Y entonces estamos rodeados de una cultura que exalta y levanta y ponga en nuestra cara lo que es el sexo ilícito. Y entonces quiero que nosotros entendamos y estemos asegurados de que mirar la pornografía, porque aún la gente hace chistes de mirar pornografía. Oh, yo no tuve nada que hacer anoche, estuve libre del trabajo, entonces pasé 2 horas mirando pornografía. La gente hace chistes así. Me acuerdo que alguien afuera. Las personas hacen chistes como que es, oh, yo salí a jugar béisbol. Yeah. Oh, estuve mirando pornografía anoche por 2 horas. Como que es nada. Mirar la pornografía es pecado. Amén. Es algo condenable de parte de Dios. Amén. Y es algo vergonzoso. Amén. Eso es lo que falta en el mundo hoy en día. Es vergüenza. La cultura de nosotros es una cultura sin vergüenza, literalmente. Sin vergüenza. Entonces, es condenable primero porque es una forma de fornicación. Número 2, mirar la pornografía apoya y afirma sexo ilícito, pecaminoso. La segunda razón por la cual el mirar la pornografía es digno de la condenación de Dios es porque al mirar la pornografía uno está participando y deleitando en el pecado ajeno. Amén. Como creyentes somos llamados, somos mandados y debería ser natural para nosotros no participar en las obras pecaminosas de otros. Busquen sus Biblias, Efesios capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 13 y presta mucha atención a las palabras. Efesios 5, 3 al 13. Efesios 5, 3 al 13. Dice la palabra, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
No seáis, mandamiento de los cristianos, no seáis pues partícipes con ellos. Porque porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar, y voy a añadir, mirar, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No debemos de participar. Somos exhortados fuertemente como creyentes a no participar, a no discutir, a no conversar, ni hablar, a no ser engañados acerca de la fornicación, acerca del adulterio, acerca de la pornografía. Al mirar la pornografía, uno está participando en la inmoralidad mala, malísima, malévola y pecaminosa de las personas que están creando la pornografía, las imágenes. En el versículo 6 dice que esos hechos son dignos de la ira de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, aplicado a lo que estamos conversando, lo que la gente está haciendo en la foto o en la película, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, son dignos de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como hijos de luz, como el pueblo de Dios, podemos participar en esas obras? Busca Romanos 1, 28 al 32. Entonces somos llamados, somos exhortados, somos mandados a no participar en esas obras, a no mirar esas obras, a no deleitarnos en esas obras. Y Romanos 1 nos enseña acerca de la gente que deleite en el pecado de otros. 28 al 32. El contexto aquí es que el Señor, a través del apóstol Pablo, está hablando de los gentiles, los incrédulos, los que no conocen a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces, la degeneración, la depravación del ser humano se muestra en que no solamente practican y hacen el pecado, incluyendo la pornografía, sino se deleitan, se complacen en los que practiquen esas cosas también. Aplicado a nosotros, a un cristiano que mira pornografía, está comportándose como un gentil, como un inconverso, como una persona reprobada, como una persona degenerada, como una persona ajeno de Dios, en vez de comportarse como un hijo de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, la segunda razón por la cual es algo condenable es que el Señor condena la participación en el pecado ajeno.
Y eso es lo que es la mirada de la pornografía. Mirar la pornografía claramente es una situación donde alguien está tomando placer, alguien está complaciéndose en los pecados ajenos de fornicación o adulterio de otras personas. Y la admonición aquí, la advertencia aquí es que alguien que dice que es cristiano y mira la pornografía está comportándose como un inconverso, como un gentil, como alguien que no conoce al Señor. Nosotros como el pueblo redimido de Dios entendemos más que cualquier persona que estos hechos son dignos de la ira de Dios y la condenación de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos participar y aún deleitarnos en esas cosas? Amén. Tercera razón por la cual es condenable. Deshumaniza las personas en el contenido, por decir. Deshumaniza la persona o las personas en la imagen o en el video, por decir. El último problema, la última razón por la cual es condenable, ¿se puede decir la mirada de pornografía? ¿Se puede decir así? ¿Ok? El mirar, gracias hermano. Sí, porque no sonaba bien a mí. Como que la pornografía no mira a uno. La última razón por la cual el mirar la pornografía es digno de la condenación de Dios es porque deshumaniza el usuario, pero mayormente deshumaniza las personas en el contenido. Tenemos que entender que hay personas reales detrás de las imágenes. Y el hecho de que aunque ellos fueron los que crearon y hicieron y fabricaron esas fotografías o imágenes y lo pusieron a la disposición para que otros lo usan, y entendemos que todo eso es asqueroso, pecaminoso y condenado de parte de Dios, tenemos que entender que estos son seres humanos. Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esas personas fueron hechos como nosotros mismos a la imagen y a la semejanza de Dios. Ellos son portadores, como uno mismo, de la imagen de Dios. No son pedazos de carne. No son objetos. No son juguetes para satisfacer los deseos de una persona. Estas personas son personas a las cuales el Señor ama. Estas personas son personas por las cuales Cristo murió y ofrece perdón y ofrece salvación. Estas personas son personas con almas. Estas personas son personas con necesidad de salvación, de redención y de nueva vida como nosotros. Estas personas son personas que tienen familias. Son hijos de alguien. Son hijas de alguien. Son hermanas de alguien. Son hermanos de alguien. Y aún a lo mejor son padres de alguien. No estoy diciendo que son víctimas, porque ellos saben lo que hacen. Pero ellos tienen su pecado y el usuario de la pornografía, el que mira la pornografía, tiene su pecado. Y su pecado
es convertir y deshumanizar una persona y convertirlo en un pedazo de carne. Si Dios ama a esa persona y si Dios el Padre envió a su Hijo para morir por esa persona, ¿quiénes somos nosotros para deshumanizar a esa persona? ¿Cuánto dicen amén? Y la verdad de las cosas, entre paréntesis, muchas veces creo que las mujeres que se meten en esto, no todas, pero muchas, son forzadas criminalmente. ¿Ok? Dudo que sea el caso de los varones, de los hombres que se meten en esto, que hacen películas y cosas así. Pero las mujeres, algún porcentaje son mujeres criminalmente obligadas a hacer eso. Entonces, son deshumanizados en este proceso. Ok, ya hablamos de la condenación del mirar la pornografía. Ahora vamos a mirar las consecuencias. Las consecuencias. Y hay 3 tipos de consecuencias. Lo mismo que la semana pasada. Vamos a mirar las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales y las consecuencias espirituales. Vamos a comenzar entonces con las consecuencias físicas. Entendemos ahora entonces lo que es, lo que significa el concepto de mirar pornografía o lo que es la pornografía, y ya entendemos por qué es condenado de parte de Dios. Y como en el caso del sexo prematrimonial, algunos dirían que no hay consecuencias, que no hay víctimas. Y aún más en este caso del mirar la pornografía en comparación con el sexo prematrimonial, muchos dirían que realmente no hay consecuencias, no hay daños, porque como no en el caso del sexo prematrimonial, no puede haber un embarazo que resulta. Amén. Y como en contraste con el caso del sexo prematrimonial, no hay enfermedades que se pueden resultar al mirar la pornografía. Algunos dirían que no hay consecuencias físicas que pueden suceder. Mentira. Eso no es verdad. Y la realidad de las cosas es que el daño físico es más sutil y tan devastador de que en el caso del sexo prematrimonial. Y hay 2 tipos, perdón, Nathaniel, no habían 3, hay 2 tipos de consecuencias físicas. Primero, el mirar la pornografía crea y fortalece una adicción bioquímica. El mirar la pornografía crea y fortalece una adicción bioquímica. Hay un elemento compulsivo del uso de la pornografía. Busca Romanos 7:15. Romanos 7:15. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Elegí este versículo solamente para dar la idea de que el ser humano puede se encuentra en situaciones donde tiene patrones de comportamiento que pueden ser compulsivos, donde sabe intelectualmente que algo no conviene, pero todavía sigue queriendo hacerlo, aunque sabe que está malo. Lo vamos a ver después, y cuando lo enseñé en Romanos 7,
allí se refiere al pecado que mora en la carne del ser humano. Pero solamente quería usar ese versículo para mostrar la contradicción en la cual el ser humano puede vivir, donde sabe que algo está malo, pero no puede resistir y sigue haciéndolo. Y es comprobado, químicamente hablando, de que la pornografía tiene un efecto bioquímico en el cerebro donde crea dependencia y adicción. El mirar la pornografía cambia la manera en que el cerebro y las conexiones de los neurones son hechas y crea una dependencia química en la pornografía. El mirar la pornografía causa que dopamina sea generada en el cerebro. ¿Qué es dopamina? Dopamina es un químico en el cerebro que es soltado y da el sentir de placer en el ser humano. Hay causas naturales de la producción de dopamina en el cerebro. Por ejemplo, si uno está haciendo ejercicio y logra la meta del ejercicio, siente un alto, ¿cierto? ¿Cuántos lo han sentido? Levanta la mano. Es porque nadie aquí hace ejercicio. Nadie aquí. Solamente uno hace ejercicio. Todo el mundo está diciendo, ¿y qué es esto de lo que está hablando? Que uno ha propuesto una meta en hacer algo y se ha esforzado en ese algo y cuando logra siente un alto, siente contento. Eso es en parte dopamina que está siendo soltado en el cerebro. Puedo estar equivocado y quizás Wendy sabrá, pero si recuerdo bien, comer el chocolate suelta dopamina en el cerebro. ¿Ella es adicta al chocolate? Es un químico. La intimidad sexual entre un hombre y una mujer produce dopamina en el cerebro. Eso es el sentimiento de placer. Y entonces, el problema con la pornografía es que es fácil. ¿Cierto? Es fácil. Simplemente uno toma el teléfono, busca y mira por algún tiempo. No tiene que hacer nada. Ahí está la mano. Y entonces, fácilmente, dopamina. Hacer ejercicio o lograr una meta, eso requiere esfuerzo y tiempo y perseverancia y todo eso. Pero la pornografía es fácil. Realmente es como simplemente inyectar dopamina en su cerebro. Y entonces, la persona que mira la pornografía siente ese alto, ese placer grande, y cuán fácil es simplemente volver porque quiere más. Y se convierte en un vicio. Y entonces hay un patrón en el cerebro donde uno naturalmente en la carne y en el cerebro quiere más. Y vuelve y busca más. Y más que mira, más quiere. Y es un ciclo vicioso y difícil de romper. Entonces, el mirar la pornografía de manera regular cada vez intensifica la dopamina en el cerebro y requiere más intensidad de lo que mira para conseguir el alto que una vez tuvo. Y entonces resulta en un ciclo vicioso, por decir. Ahora, ¿cómo se ve esa adicción? ¿Cómo se ve a alguien que es adicto a la pornografía? Porque hay gente vicioso de la pornografía. Bueno, según los expertos, la adicción a la pornografía es pasar por lo menos 11 o 12 horas por semana buscando o mirando material pornográfica. Pero la realidad de las cosas, muchos pasan 2 o 3 veces
a esa cantidad. O sea, 22 o 33 horas a la semana mirando pornografía. Eso es casi un trabajo tiempo completo. 33 horas a la semana. Y piénselo, porque mira las estadísticas. Alrededor de 40 millones de estadounidenses americanos visitan sitios pornográficos de manera regular. 40 millones. Eso es como 20 a 25% de nuestra población. Hay alrededor de 42 millones de sitios web de pornografía. 42 millones. Con alrededor de 370 millones de páginas de pornografía. La industria de la pornografía genera más ingresos que la liga de fútbol americano, de básquetbol y de béisbol junto, combinado. Genera más dinero que el canal 2, 4 y 7 y el 5 cada año. 47% de las familias en los Estados Unidos reportan que la pornografía es un problema en su hogar. El uso de la pornografía aumenta la infidelidad matrimonial por más de una tasa de 300%. La edad promedia en que un niño es expuesto a la pornografía por la primera vez es 11 años. Y 94% de los jóvenes han visto pornografía al llegar a la edad de 14 años. 56% de los divorcios americanos involucran una parte que tiene un interés obsesivo en pornografía. 70% de los pastores cristianos de jóvenes reportan que han tenido por lo menos un joven que ha acercado para ayuda en bregar con pornografía en los últimos 12 meses. 68% de los hombres miran pornografía de una manera regular. Entre los jóvenes adultos cristianos de 18 a 24 años, 76% buscan pornografía. 33% de las mujeres de 25 para abajo buscan pornografía por lo menos una vez al mes. Solamente 13% de las mujeres cristianas dicen que nunca han visto pornografía. 87% de las mujeres cristianas han visto pornografía en algún momento. 55% de los hombres casados y 25% de las mujeres casadas dicen que miran pornografía por lo menos una vez al mes. Eso es horrible. Estas estadísticas son de una agencia cristiana. Con estas estadísticas, un porcentaje significante de personas, incluyendo cristianos, están metidos en la pornografía y muy probable adictos a la pornografía. El uso vicioso de la pornografía puede interferir en actividades saludables y normales, resultando en problemas relacionales, laborales, de salud y financieras, y aún legales. Ejemplos o ¿cómo se diría? Common signs, como evidencias. Evidencias o ejemplos de comportamiento de adicción incluye el uso continuo de la pornografía a pesar de prometer a uno mismo y a otros que va a dejar de usarlo. Aumentar el tiempo en que uno pasa mirando pornografía. Necesitar aumentar la intensidad y el tipo de contenido. No hay que decir más para explicar. Mentir y tratar de cubrir la naturaleza y también el tiempo que uno pasa mirando pornografía. Enojo y irritabilidad cuando alguien te pide que pare de usar pornografía. Sentir solo o aislado
desconectado de otros, uso de drogas o alcohol junto con la pornografía. Y cuando uno comienza en la calle a mirar personas, no como personas, sino como pedazos de carne. Esas son evidencias, son ejemplos del comportamiento de alguien que está viciado a la pornografía. Entonces, primer daño físico, adicción. Vicio. Segundo, distorsiona los sentidos sexuales. Debido al efecto en el cerebro y la carne, el cerebro y la carne quieren más. Y esto resulta en la necesidad de más pornografía. Pero llega un punto en que alguien que está inmerso en la pornografía, lo que ellos miran no provocan satisfacción, no satisfacen, no complacen ya. Y el resultado es la necesidad de buscar formas de sexo más extremos y más perversos. Yo recuerdo, hablando de uno de los puntos anteriores, habían dos, y por eso evitamos en lo posible que las hermanas salgan sin varón a testificar. Años atrás había dos hermanas que fueron a testificar y tocaron la puerta y se podía ver atrás. Un hombre vino a la puerta y atrás se podía ver que él estaba mirando pornografía. Y él tenía una cara cuando miró a estas hermanas. Y eran hermanas de 45, 50, 55 años de edad. Las miró como carne, como... ¿Cuántos recuerdan? El pastor lo ha comentado anteriormente. Eso es lo que el mirar la pornografía hace. Hace un hombre de 20 años capaz de violar una mujer de 75 años en la calle. ¿Cuántos han escuchado noticias de mujeres mayores violadas por hombres jóvenes? Buscan formas de estimulación sexual más extremos, más perversos. Y el impacto es que estas personas que usan la pornografía tienen percepciones del sexo distorsionados, dañados. Dicen que la edad promedia de que los hombres comienzan a experimentar dificultades, ¿se me entiende?, sexuales. Eso antes era una cosa de hombres de 50 años para arriba. Ya es un asunto de hombres de 20 y pico años y 30 años ahora. ¿Sabe por qué? Porque están sobrecargados en el cerebro con tanto daño de la pornografía que nada satisface, nada estimula, nada ya les interesa, porque están completamente distorsionados y dañados. Y llegan, y vamos a verlo ahora, llegan al matrimonio dañados. Llegan al matrimonio dañados. Destruye el cerebro y destruye el cuerpo. Y segundo, destruye las emociones. Tiene gran daño emocional la pornografía. Gran daño emocional la pornografía. Primer daño, y Natal, otro 3. Primer daño emocional. Hace la persona incapaz de tener intimidad sexual con su pareja en el matrimonio normal. El propósito de la intimidad sexual en el matrimonio es para que el hombre y la mujer se unen en una sola carne. Y no se une solamente físicamente, se une emocionalmente. Y aún diría espiritualmente. Es algo que está supuesto a ser precioso y bonito. Una expresión de amor. Una expresión de unidad.
una expresión de compromiso. Entonces llega una mujer, llega un hombre dañado por la pornografía, un uso grande de la pornografía, solamente miran la intimidad sexual como un hecho físico, como algo transaccional, que la mujer o el hombre simplemente es un pedazo de carne para satisfacer una necesidad, un deseo que tienen. Y son incapaces de tener esa emoción. ¿Por qué? Porque todo lo que han aprendido, lo que es la intimidad sexual, fue la violencia de lo que vio. ¿Estás conmigo? Tenemos una epidemia de gente dañado llegando al matrimonio. Si es que llegan al matrimonio. Con conceptos y con emociones completamente dañadas llegando al matrimonio. No son capaces de tener esa conexión emocional y espiritual con la pareja en la unión sexual. Porque solamente saben y imitan lo que vieron. Segundo, causa daño con la pareja. El uso de la pornografía y los impactos físicos y emocionales que acabamos de mencionar tiene serios impactos en el matrimonio. Hombres o mujeres con problemas con la pornografía llegan a sus matrimonios con sentidos distorsionados de lo que es el sexo, con insensibilidad sexual hacia la pareja, con sentidos sexuales pervertidos, y el impacto en la pareja es devastador. El impacto práctico es que muchos de los sentidos pervertidos que tiene la persona dañan a la pareja. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estoy tratando de no ser muy obvio en lo que estoy diciendo. Pero si la persona solamente vio violencia, y la violencia es lo que le trae placer, porque solamente lo que miró, va a traer violencia al matrimonio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un hombre, llega al matrimonio con su esposa, imagine el susto y el daño que hace a la mujer, la humillación, el daño. Y entonces destruye lo que una mujer, por ejemplo, esperaba que fuera su matrimonio. Esas personas tratan de imitar y vivir lo que ellos miraron, lo cual fue un ejemplo de perversión y falta de amor en vez de la intimidad emocional y espiritual que el sexo está supuesto a ser en el matrimonio. Otra manera en que los matrimonios son impactados es que cuando un hombre o una mujer descubre que su esposo o su esposa mira la pornografía, crea sentimientos de traición e inferioridad. Comienzan a criticarse a sí mismo, pensando que no tiene valor para con el esposo o para con la esposa. Comienzan a criticar sus propios cuerpos, pensando que no pueden satisfacer la pareja. Comienzan a vestirse de manera más impudente, sin modestidad. Comienzan a tener obsesiones insaludables con su cuerpo, y comienza a vivir una vida de preocupación acerca de cuán deseable es para su pareja. Un esposo encontrar que su esposa mira la pornografía, o una esposa, sí, porque hermanos y hermanas, las mujeres miran pornografía, ¿ok? No es solamente un problema de los hombres, es un problema de mujeres hoy en día también. Un esposo que encuentra que su esposa mira la pornografía en el matrimonio, o viceversa, es adulterio, como dijo Cristo.
Entonces, de la misma forma que una mujer, si descubre que su esposo anduvo con una mujer, con otra mujer, o viceversa, de la misma forma que cuando un hombre descubre que su esposa anduvo con otro hombre, esa traición, ese enojo, esa ira, esa vergüenza, la pornografía trae lo mismo, porque es adulterio, es traición, es dolor, es vergüenza, es desprecio. Y entonces es un daño emocional grande que llega al matrimonio. Tercera consecuencia emocional. Una vida de ciclos de culpa o sentimientos de culpa y una vida sin fruto. Debido al poder de la adicción pecaminosa a la pornografía, el resultado es que uno se siente culpable constantemente, porque aunque lamenta al haberlo usado, y aunque sabe que es malo y se siente mal después, una vez que cae de nuevo, tiene mucha culpa y está encadenado por esa culpa. ¿Están conmigo? Romanos 6:19, no hay que buscarlo, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Como creyentes sabemos que antes de Cristo nosotros estábamos bajo el poder y la penalidad del pecado y vivíamos en cadenas y nuestros miembros servían a la inmundicia, pero al llegar a Cristo somos libertados y estamos supuestos a presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestros sentimientos, nuestra mente para santificación, para producir fruto de santidad. Pero si estamos metidos en pornografía, sabemos que no estamos viviendo esa realidad. Y un creyente que caiga en pornografía y está encadenado con pornografía, vive una vida restringida, una vida esclavizada, una vida encadenada, donde siempre es el perro que vuelve a comer su vómito. Amén. Y no hay fruto, no hay condiciones para fruto en la vida cristiana. Simplemente miseria y tristeza. Eso no es vida. Fuimos hechos para tener vida en abundancia. Se ven tan tristes en este momento. Pero es un tema muy serio. Mire, yo he estado en el subway y hay gente mirando pornografía en el subway en el teléfono. Ahí, delante de la gente. También. Está por toda parte. No hay vergüenza. No hay temor. Fíjense muy bien, padres, con quién su hijo o su hija va a casarse. Fíjese muy bien en la crianza de esa persona. Fíjese muy bien en cómo son los padres. Y aún así no hay seguridad. Amén. Me asombra en las películas antiguas americanas donde un muchacho y una muchacha se iban a casar y entonces el muchacho llevaba a la muchacha por la primera vez para conocer los padres y todo eso. Y yo pensando, ¿y cómo rayos van a permitir que se case con esta muchacha si no saben nada de la muchacha? Hoy en día no es como era antiguamente. Hay que chequear.
Hay que conocer. Hay que observar. Y aún así, no hay seguridad. No hay seguridad de que su hijo o su hija se va a casar con una persona perversa, sexualmente hablando, porque ha sido dañada por la pornografía. Entonces, primera consecuencia, física, adicción y los sentidos dañados, físicamente hablando, sexuales. Segundo, emocionales. Incapaz de tener una conexión saludable con la pareja, porque ha sido dañado sexualmente hablando. Va a dañar el esposo o la esposa y va a vivir una vida de culpabilidad. Sentimientos de culpa. Tercero, las consecuencias espirituales. Las consecuencias espirituales. Las consecuencias físicas y emocionales son sustanciales, grandes, pero más importantes son las consecuencias espirituales, consecuencias de una naturaleza eterna y también temporal. Estas son las mismas consecuencias que mencioné la semana pasada, porque al final, como dije al inicio, mirar la pornografía es fornicación y digno de la misma condenación. Entonces, el mirar la pornografía es digno de condenación eterna, a no ser si hay arrepentimiento y salvación en Cristo. Como vimos anteriormente, el pecado de la pornografía defila, le hace inmundo una persona y por entonces es pecado. No hay que buscarlo. Mateo 15, 18 al 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El que practica la fornicación, el que practica el mirar la pornografía, no heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces, el que practica el mirar la pornografía sufrirá la muerte eterna. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es digno de condenación. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, es digno de condenación eterna. Es digno del infierno. Y el practicar, entre varias cosas, y el practicar el mirar la pornografía le llevará al infierno. Si uno es cristiano, dice ser cristiano, y practica el mirar la pornografía, regístrese. Yo no creo que un cristiano puede vivir una vida de práctica de mirar la pornografía, donde continuamente está mirando y consumiendo contenido pornográfico. Es imposible. El Espíritu Santo no lo permite. 2 más 2 no equivale a 5. O sea, es imposible. No haciendo excusas. ¿Puede alguien tener una debilidad como otros pecados? Sí.
Pero el Espíritu Santo llama a arrepentimiento y hay convicción y se aparte del pecado. Especialmente si uno tiene una antecedencia, un historial de uso de pornografía antes de Cristo, puede suceder. Pero una vida no arrepentida de mirar pornografía, no, imposible. El Espíritu Santo no lo permite. Y si te está permitiendo, significa que no está. Porque no está permitiendo, porque no permite. Entonces, si alguien te está permitiendo, es el diablo, no es el Espíritu Santo. Amén. Regístrese. Es algo tan asqueroso a los ojos de Dios. Tan asqueroso. De la misma forma, si un cristiano está adulterando sin arrepentimiento o fornicando y no casado, andando con mujeres o con hombres, lo que sea, sin arrepentimiento, no es el Espíritu Santo que lo está permitiendo, es el diablo. Y él está regocijando. Porque uno no puede decir que es cristiano en ese caso. No lo creo. El orar una oración no le hace cristiano. Es un nuevo nacimiento. Una nueva mente, un nuevo corazón. Ahora, si alguien aquí ha luchado con pornografía, si alguien aquí está luchando con pornografía, si alguien tiene un historial de uso de pornografía, entienda que hay esperanza. El uso de la pornografía no es un pecado mayor que otros pecados. No digo eso para minimizar. Digo eso para decir que todos los pecados son malos. Pero entienda que hay esperanza. Entienda que hay poder del Espíritu Santo para romper cadenas. Entiende que el Espíritu Santo le puede dar el poder para apartarse del uso de la pornografía y para caminar en santidad. Y entiende que hay perdón en Cristo. Nadie aquí es sin pecado. Y el Señor ofrece perdón, ofrece restauración y ofrece liberación. Pero es necesario que el cristiano se arrepiente, se aparta y que siga adelante. Si usted lucha con pornografía, si usted está luchando, hable conmigo. No soy chismoso por si acaso. Hable conmigo. Si es una mujer, hable conmigo con mi esposa. O con el pastor llegue con él o con él y con Bebita, lo que sea. Una de las cosas, uno de los problemas grandes del pecado de la pornografía es que aísla a la persona. Aísla a la persona. De un lado es cómodo para la persona. Nadie sabe, nadie le importa, nadie tiene que saber. Del otro lado, como tiene tanta vergüenza y no quiere decir a nadie, no tiene ayuda para poder salir. Y eso es uno de los pecados donde se necesita ayuda. Es como, yo sé cómo se dice quicksand, esa arena donde la gente hunde. ¿Cómo? Arena movilizado. Movediza. Arena movediza. Una nueva palabra para hoy día. Arena movediza. Es una forma de arena movediza. La persona que trata de moverse, ¿qué hace cuando comienza a moverse? Se hunde más rápido. ¿Qué se necesita?
a alguien que esté en tierra firme, que le tire una cuerda o un palo para jalarlo fuera. ¿Un qué? Una soga. ¿Qué es una soga? Una cuerda, ok. Yo pensé que lo que yo dije era suficiente, pero está bien. Gracias por las contribuciones de la audiencia. Se necesita alguien de afuera en tierra firme para ayudarle. Y va a luchar y va a seguir hundiendo si no busca ayuda. Entonces, si usted lucha por alguna razón o simplemente todavía tiene sentimientos de culpa por lo que hizo en el pasado y necesita entender que Cristo ya le ha perdonado, acérquese a mí o al pastor o junto con nuestras esposas respectivas para poder conversar y para poder ayudar, porque eso sí enreda el pueblo de Dios. Eso sí enreda el pueblo de Dios, porque es algo callado, anónimo y pernicioso. Muy difícil. Esta noche vamos entonces a recordarnos algunos consejos para el uso del Internet. Porque ya la gente no va a la tienda en la esquina donde venden revistas y ahí tiene que subir al alto y buscarlo y con vergüenza salir y con una funda de papel. Ya esos días pasaron. Algunos preguntan, ¿de qué se habla? Eso era como uno antiguamente conseguía pornografía. Era así. Eran revistas, materiales. Hoy en día, todos nosotros aquí tenemos revistas pornográficas en nuestros bolsillos aquí. Simplemente no hemos abierto las páginas. Pero ahí están en nuestros bolsillos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que aprender cómo usar ese aparato con sensatez, con sabiduría. Y si no, ayer yo vi a mi papá con tremendo flip phone ayer. Nuevo, entonces todavía existen. Y a lo mejor hay que conseguir el flip phone de nuevo. Para nosotros, vamos a ser retro, ¿cierto? Flip phone. Todos en pie, por favor. Y vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias por la amonestación que nos ofrece, Señor, sobre el uso de la pornografía, Señor. Algo tan dañino, tan vergonzoso y sobre todo condenado por usted, Señor. Señor, obre en el medio nuestro. Traiga arrepentimiento donde se necesita arrepentirse, Señor. Que su Santo Espíritu trae convicción en este momento. Que su Santo Espíritu, Señor, moleste al que está luchando con la pornografía en estos días, Señor. Traiga convicción y mueva la voluntad, Padre, para tomar decisiones reales de apartarse de la pornografía, porque solamente trae daño físico, emocional y sobre todo espiritual, Señor. Si usted está en medio de nosotros y no ha creído en Cristo, esto no tiene tanto sentido para usted, y no ha creído en Cristo para ser perdonado de sus pecados, le animo hoy día que entienda que el pecado de la fornicación, de la pornografía o cualquier otro pecado, aún la mentira, trae condenación eterna al ser humano. Que aún con la mentira somos dignos del infierno. Que si usted ha simplemente mentido en su vida, aparte de todos los otros pecados, en este momento es digna de condenación en el infierno. Y le animo que entienda en este día que Cristo murió por ti. No para enseñarte cómo ser buena gente, sino para pagar el precio de sus pecados, de mis pecados, de todos nuestros pecados. Y Él ofrece perdón
Y Él ofrece vida eterna. Y Él ofrece una morada con Él en el cielo por la eternidad. Simplemente a nosotros creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Arrepiente de su pecado hoy día y cree en Cristo para salvación. Arrepiéntese y cree en Él, y Él te dará vida eterna. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.